Muy buenos días, bienvenidos a Canal Agrositio. Bueno, nota de hoy tiene que ver con tres grandes temas. Un gran tema es cómo analizamos las políticas públicas, pero desde un punto de vista de política agropecuaria. El otro tema tiene que ver con lo que llamamos la economía por contratos o la agricultura por contratos, ¿no? Cómo está funcionando, qué es lo que viene al 2014. Y el tercer tema tiene que ver con sustentabilidad. ¿Qué cosas estamos haciendo bien en tecnologías de procesos que responden a esta sustentabilidad agropecuaria en la Argentina? Y usted dirá, ¿y con quién se pueden responder estos tres grandes interrogantes? Bueno, con el ingeniero Gustavo Oliverio. Craso error. Pero gran bueno, amigo, ¿qué tal? Craso error, pero cambiemos figuritas, intercambiemos un poco de ideas. Pero fíjate vos qué bien, ¿no? Para explicarle al público. ¿Por qué políticas agropecuarias? Porque vos fuiste 2 veces subsecretario de Agricultura. Además, yo te acompañé en un viaje, estuvimos en el UDA, estuvimos hablando con gente, con senadores, me acuerdo hace muchos años. Te pregunto a la otra porque vos además trabajás todos los días, no de un sueldo público, sino que trabajás en todo lo que tiene que ver esta economía o esta agricultura por contrato. Y el tercero, porque sos un especialista en esta de sustentabilidad, y el 22 de mayo me contabas que viene el próximo Congreso de la Fundación Producir Conservando que todo el mundo espera. Exactamente. Vamos a políticas públicas. Bueno, el tema políticas públicas, Ricardo, es el gran faltante que tiene la Argentina. La Argentina es, cuando uno ve, se acaba de hacer el Outlook de Luzda en Washington el día 20 y 21 de febrero. ¿Qué se anunció básicamente? Y se anunció el famoso Farm Bill, la ley agrícola americana. ¿Qué es la ley agrícola americana? Es fijar reglas de juego para los próximos años en la agricultura americana, en donde el productor sabe cuáles son las bandas de contención de su negocio y en donde se mueve en función de esas políticas públicas. Reglas de juego. Reglas de juego. Políticas públicas tiene mucho que ver con reglas de juego, porque la gente cree que políticas públicas es que alguien anuncie que le va a subsidiar tal o cual proceso o tal o cual, o va a tener tal o cual beneficio. No es eso, políticas públicas. Puede serlo. Claro, es un conjunto de medidas anticipadas, ordenadas y cumplibles. En donde uno está mostrando qué es lo que pretende, qué es lo que quiere, a dónde quiere ir, por dónde deberíamos enfocarnos. Y la realidad es que la Argentina, ya no el sector agropecuario, la Argentina como tal, no tiene una definición de qué quiere hacer. No tiene una definición, yo lo decía hace pocos días en un seminario, no tiene una definición de si, por ejemplo, teníamos una tradición exportadora de carne en donde éramos conocidos en el mundo, exportamos menos carne en diciembre que lo que exportó, perdón, en todo el año que lo que exportó Brasil en diciembre. Brasil en diciembre exportó 200.000 toneladas y nosotros exportamos en todo el año 2013 200.000 toneladas. Entonces, queremos hacer algo en exportaciones de carne, queremos tener el lugar que teníamos, recuperar los 700 o 600.000 toneladas. Bueno, hoy por hoy nadie lo tiene claro. De hecho, no, tienen claro de que hoy nadie quiere eso. Digamos, de una u otra forma el gobierno está limitando las exportaciones. Pero digo, el tema carne es como un ícono, pero en cada uno de los otros temas la Argentina no define qué es lo que quiere, no sabe, o si lo sabe, no lo dice, y va más o menos moviéndose dentro de la semana, dentro del mes, dentro del año, dentro de los próximos 2 años. Pero no mucho más que eso. Gustavo, debe ser muy difícil manejar políticas agropecuarias cuando vos no tenés un presidente, un ministro de Economía, si bien ahora el Ministerio de Agricultura es independiente del Ministerio de Economía, en tu época dependía de él, o sea que vos estabas debajo de un ministro de Economía que estaba debajo de un presidente, pero en este caso es más paralelo. Pero debe ser muy difícil cuando desde arriba tal vez no hay una visión país respecto a esto, ¿no? Entonces es muy difícil bajar cualquier estrategia. Eso es lo que uno realmente, digamos, le sorprende de la Argentina. La Argentina es un país en donde el sector agropecuario, siempre decimos lo mismo y son cifras que vos utilizás permanentemente. Es más del 55-60% de las exportaciones, aporta el 44-45, entre el 40 y el 50, digamos, porque no tenemos estadísticas nuevas, entre el 40 y el 50% de los recursos tributarios totales de la Argentina. Es generador del 36% del empleo directo e indirecto, es decir, es uno de los sectores más fuertes o más importantes de la economía. No digo que sea el más, pero uno de los más importantes. Ahora, aún así, no sabemos o no tenemos claro para dónde vamos, qué es lo que estamos planteando, por dónde pretendemos, digamos, abarcar el mercado mundial de alimentos que dicen que los próximos 20 o 30 años va a ser sostenido en demanda y tiene una oportunidad en la Argentina. Entonces, la realidad es que cuando uno ve que eso no ocurre, eso tiene que ocurrir de arriba para abajo, tiene que haber una estrategia de país. La estrategia de país tiene que ser una estrategia de un país que no tenga inflación, que tenga inclusión social, que tenga servicios de salud, que tenga educación, todas las cuestiones más macros de la sociedad,
pero en lo que es el nivel ya del desarrollo económico, este sector tiene un papel realmente importante y tiene que estar enancado, tiene que estar, digamos, acoplado al resto de la estructura económica y el resto de la estructura social del país. No lo logramos hacer. Hace muchos años que venimos con este tema y la realidad es que desde la experiencia de lo público no es fácil hacerlo porque muchas veces no está claro en las autoridades y yo creo que seguimos sin tener un país que termina de entender cuál es su lugar en el mundo, cuál es su potencial, cuál es su posibilidad real y concreta, cómo a ver, la palabra no es descubrieron, pero sí como la pusieron en marcha los chilenos, como la pusieron en marcha los uruguayos. Uruguay hoy está exportando más que Argentina en muchos productos, siendo una porción de territorio y no de los mejores suelos, siendo una porción del territorio mucho más chica. Capturando inversiones, tecnología, agregando valor, vendiendo en el exterior, dando una imagen del Uruguay natural que tiene 20 años en el mercado internacional. Hay mucho y eso es parte de una estrategia de país. Bueno, la Argentina no tiene una estrategia de país, es mi impresión personal, ¿no? No tiene una estrategia de país. Entonces, si no tiene estrategia de país, ¿cómo va a tener políticas públicas? Por más buen funcionario técnico que tengas arriba, no puede tener hacer nada. Políticas públicas porque no hay estrategia de país. ¿Cuál es la estrategia comercial externa de la Argentina? Fue hacer el Mercosur y después del Mercosur, ¿qué más hicimos? Nada más. Gustavo, vos sos un buen testimonio de algo que yo tengo como una especie de paradigma, ¿no? Cada vez que me encuentro con Ignacio Iriarte, Gustavo López, todos los amigos, les digo, ¿alguna vez te llamaron del ministerio? ¿No? Es como una ansiedad, ¿no? Es como si vos me dijeras a mí, si el día de mañana yo fuera ministro, lo primero que haría sería llamarte a vos, Ignacio, un montón de amigos o gente que está en esto, honesta, para que venga y me tire ideas, porque vos no sos el dueño de la verdad ni los funcionarios públicos que te acompañan. Entonces, armar equipos. A vos te llamaron para decirte, escúchame, Gustavo, vos fuiste 2 veces subsecretario de Agricultura, estuviste por el mundo, viajaste, sos chacarero, sos técnico, docente, has laburado en todo esto. Vení y decinos, ¿cómo nos ves? Hacenos un feedback. ¿Alguna vez te pasó? No, la verdad que no. En ¿Irías? Realidad, si te llaman por teléfono, vos al toque seguro que estaría tranquilo las horas que sean, sándwich, coca y... Lo he hecho, sí, ni siquiera, un mate en el medio, lo he hecho muchas veces, pero la realidad es que no, y la realidad es que de vuelta, yo creo que está todo muy enrarecido. Es como que la situación actual de la Argentina es un país en donde no está definiendo claramente las reglas de juego, no está diciendo claramente a qué vamos a jugar, y entonces, bueno, el resto me parece que trata de acomodarse a la realidad que vive diariamente y a ver cómo, de alguna forma, nosotros desde la Fundación, todos los trabajos que tenemos son públicos, están en nuestra web. Los hemos ido en otras oportunidades, hemos tenido reuniones con el secretario de Agricultura, hemos tenido reuniones en su momento con el número 1 de la FIP cuando hicimos el trabajo digamos, de aporte tributario del sector. Hemos tenido muchos contactos y son todos trabajos que son públicos, con lo cual creemos colaborar en ese sentido. Por supuesto que en la medida que haya necesidad de participar en reuniones en donde realmente, francamente, haya un objetivo claro y concreto y no político. En algunas oportunidades sí nos han invitado a ocupar una silla que sabíamos que era política, que era para ver si tenían el logo o el membrete de alguien más para sumar algo. Bueno, claro. La idea nuestra no es participar en esas cosas, sino cuando vemos que hay noble actitud de plantear cómo salir o cómo resolver o cómo tratar de resolver, porque nadie tiene la verdad absoluta, lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Bien, te paso el plano chacarero, técnico, organizador, como digo yo, de esta economía agrícola por contratos. ¿Cómo va viniendo esta campaña 2013-2014? ¿Cómo vino a nivel de flujo de inversiones, cultivo? ¿Con qué anda bien, qué no anda bien? Esta campaña es una campaña muy dura. Se suma a la dureza de las campañas anteriores, pero es una campaña muy dura porque, bueno, ya cuando arrancó la campaña sabíamos que era una campaña muy finita en números, en estructura de costos. Climáticamente arrancó no bien porque hubo una seca que obligó a sembrar más tarde de lo que uno tenía previsto, entonces maíces de primera fecha tuvieron que pasar a segunda o a soja, en fin. No fue de lo más, digamos, clara desde el inicio. La sensación que yo tengo hoy es que tenemos una caída de rendimientos tanto en maíz como en soja, los dos cultivos principales de la gruesa. El girasol ha tenido, ya está mostrando resultados mediocres, bueno, además se había sembrado muy poco, pero estamos estancados, Ricardo.
La agricultura está estancada hace 5, 6, 7 años, estamos entre 95 y 100 millones de toneladas y estamos con una estructura de costos que ha ido creciendo, con una estructura que se ha ido encareciendo, con una estructura que de alguna forma por el lado de los gastos directos y de los gastos indirectos, llámese presión fiscal, llámese inflación en dólares, cada uno le pondrá el título que quiera, o altos costos de arrendamiento todavía, a pesar de que han bajado. Los números son muy finitos, yo creo que va a ser una campaña preocupante porque no van a cerrar en la mayoría de las zonas, salvo las zonas que tengan un muy buen nivel de resultado en producción, que no hay muchas, porque la que no tuvo sequía inicial y atraso de fecha de siembra tiene ahora exceso de agua, como la zona núcleo, en donde, bueno, 400 milímetros en febrero, entre 400 y 500 en algunas zonas, es complicado de digerir, pero me da la sensación de que el fin de esta campaña no va a ser fácil, además hay alguno que está anunciando que va a haber también lluvias en momento de recolección y cosecha, con lo cual, bueno, sería llovido sobre mojado. Mi preocupación está sobre la que viene, ¿qué vamos a hacer la que viene? Porque la Argentina ya ha demostrado en los 80, 80 y pico, cuando teníamos casi los mismos niveles de inflación que estamos teniendo hoy, digamos, bueno, había hiperinflación en ese momento y estaba el proceso desatado. Hoy no está desatado, pero si no hacemos algo, vamos camino a. La Argentina cayó en área sembrada, cayó en producción, los niveles de tecnología bajaron, las cosas se pararon y mucho. Bueno, ojalá no nos pase, pero mi preocupación hoy es, vamos a salir, digamos, no sé si malheridos, pero golpeaditos de esta campaña. Venimos de 2 o 3 campañas golpeados. En general, el que hace las cosas por contrato, con arrendamiento, o el productor directo, todo el mundo está sintiendo el rigor de 2 años secos, de este año con inflación en dólares, con clima muy variable, con tasas de interés que se encarecen, con servicios financieros que ya pasan a ser complicados de obtener. Bueno, me parece que es preocupante la salida, pero más preocupante es, tenemos que resolver qué vamos a hacer. Y la Argentina no se puede dar el lujo de que en momentos de alta demanda de alimentos, en momentos en donde los precios internacionales siguen teniendo, a pesar de que hicieron una pequeña agachada, una pequeña caída, siguen teniendo, digamos, o mostrando niveles realmente interesantes, que perdamos la oportunidad de volver a tener una campaña importante que genere ingresos de divisas, que genere actividad económica en el interior, mayor empleo, la instalación del famoso agregado de valor local para de alguna forma potenciar las economías regionales. Cuando digo regionales no es solamente el NEA, NOA, Patagonia o Cuyo, sino que son las economías de los pueblos del interior que cuando mueve el sector agropecuario mueve todo el pueblo. Te voy a articular un poco la primera parte y la segunda, ¿no? Vos hablabas primero de, bueno, un Estados Unidos organizado con reglas de juego, después la Argentina, digamos, difusa las políticas, y ahora vos como productor encarando el 2014. Y la pregunta viene por este lado. En estos casos no hace falta como, digamos, como mensaje para que vos cuando organizás esto, cuando vos pones plata, cuando pones tu tiempo, cuando buscas otros capitales, tengas señales. Y la primera señal que uno esperaría, me parece que es trigo, ¿no? Por eso que yo digo, si a vos vinieran y te dicen hoy, bien organizado, señores, bajamos de 22, 23, bajamos a 10 las retenciones, vamos a sacar los ROI, vamos por las 16 millones de toneladas, vos sembrás o no sembrás más trigo. Mirá, yo creo que el nivel de deterioro que hemos tenido en lo que tiene que ver con políticas públicas, anuncios de que voy a devolver la retención, ya hay 2 o 3 anuncios incumplidos que no. Yo no creo que hoy alcance con el hecho de agarrar un producto que va a ser un poquito, digamos, candente los próximos meses y que alguien va a decir, no nos podemos volver a quedar sin trigo porque el pan de los argentinos tiene que estar asegurado y a un costo razonable. Me parece que ya no es creíble. Me parece que solo no bastaría. Me parece que hoy por hoy, digamos, para que esto arranque, puede arrancar y sembrarse 500, 600 o 1 millón de hectáreas más de trigo, pero no resuelve el problema de fondo. Para mí el problema de fondo hoy está planteado en que es necesario empezar a mirar a un país más serio. Es necesario empezar a mirar a un país en donde sus autoridades empiecen a definir qué vamos a hacer, qué queremos hacer, cuál es el camino que tenemos por delante, cómo lo vamos a transitar, con qué socios nos vamos a sumar para poder pretender llegar a donde planteemos llegar. Si no empezamos a ver eso, por lo menos en forma rudimentaria, y seguimos en el tire y afloje de la semana que viene o del mes que viene, es muy poco probable que haya grandes cambios en la dirección correcta para casos muy puntuales. ¿Por qué? Y porque no lo van a creer. De hecho,
la devolución de las retenciones, de que se iba a devolver para los pequeños, para los medianos, para los grandes, para el que sea. No se cumplió. Fue muy desprolijo, fue un anuncio que fue hecho... Como digamos, Maíz Plus, ¿no? Esa cosa exactamente, que en realidad no llegaron a buen puerto. Entonces, ¿por qué voy a llegar a buen puerto ahora, cuando estoy cerca de un año eleccionario, en donde están todos peleándose y viendo a ver quién ocupa la silla más grande y quién le pega el codazo al otro para ver cómo queda mejor posicionado para la foto? Mi sensación es que tenemos que empezar a pensar cualquiera, desde el Estado, digamos, que gobierna, hasta la oposición, hasta el resto, tenemos que empezar a poder dar mensajes de qué es lo que queremos hacer como país y cómo vamos a insertar al sector, que es uno, de vuelta, insisto, de los relevantes en lo que hace a la actividad económica, cómo vamos a tratar de encaminarlo hacia lo que decimos es una oportunidad, no digo única, pero que hoy, hace 10 años viene pasando el tren, y hace 10 años que la década ganada lo dejó pasar. Y no lo hemos capitalizado en mejoras de infraestructura, en mejoras sociales, en mejoras... Está la famosa asignación universal por hijo y otras tantas más, pero eso no alcanza a lo que fue el aporte que se hizo producto de la bonanza de precios internacionales que el país cosechó y debió haber aprovechado en forma mucho más importante. Te hago la última y para cerrar, y tiene que ver un poco con el próximo encuentro de fundación, el 22 de mayo que vos me contabas. Y hay mucha gente que habla, ¿no? Ambientalistas de probeta, que vienen de otras disciplinas, que les encanta, digamos, leer en los diarios y salir con alguna cosa, y critican la manera en que se maneja, digamos, el agro, ¿no? Y nada mejor que vos para explicar un poco todo este concepto de sustentabilidad, ¿no? Que tiene que ver con lo productivo, con lo social, con lo medioambiental, etcétera, que creo que se va a tratar en esta jornada. ¿Hemos avanzado en eso en la Argentina en los últimos años? Sí, a ver... Desde lo social y desde lo económico, que son dos patas de la sustentabilidad, obviamente todo lo que estábamos hablando hasta recién da la pauta clara y concreta de que no hemos tenido avances, porque esto también es parte de la sustentabilidad. Un país que no sabe qué quiere hacer no es un país sustentable. Un país que no sabe qué quiere hacer o no lo dice o no lo expresa o no lo realmente... no lo muestra, socialmente no puede estar en un planteo sustentable porque su sociedad no va creciendo, no se va educando, no va de alguna forma acompañando todo el mensaje de la definición de a dónde quiere llegar. Desde lo ambiental, la Argentina ha hecho un cambio fenomenal. Y ha hecho un cambio fenomenal porque, producto de las tecnologías disponibles, la Argentina, y una de ellas que ha hecho, yo diría, el cambio más estructural, que es la siembra directa, la Argentina tiene el milagro de ser el lugar en el mundo ideal para esta tecnología. Y se aprovechó, y el productor argentino la supo ver, y la supo ver por lo que significa la sustentabilidad ambiental, pero la supo ver desde el punto de vista económico, porque redujo costos, desde el punto de vista del control de la erosión, porque yo no digo que desapareció la erosión hídrica y eólica, pero se redujo a niveles realmente muy importantes, desde el punto de vista de la reducción de emisiones de dióxido de carbono por reducción de labranzas. 70% menos de emisiones estamos generando, y esto lo vamos a presentar el 22 de mayo con casos concretos de campos en el oeste de la provincia de Buenos Aires y en el norte de la provincia de Buenos Aires, donde hay reducciones del 70%, como máximo 70-80%, depende si lo calculamos por tonelada producida o por hectárea, pero realmente hemos hecho un cambio estructural en lo que hace a la sustentabilidad ambiental. Ahora, eso no significa que estamos haciendo todas las cosas bien. Eso no marca claramente que hoy las buenas prácticas que tendríamos que estar aplicando sistemáticamente en otros tantos temas que tienen que ver con las aplicaciones de agroquímicos, que tienen que ver con los fertilizantes, que tienen que ver con la reposición de los nutrientes, todavía nos falta mucho. En nutrientes estamos reponiendo poquito menos del 50%, lo debes haber charlado con Fernando García en su momento, 50% del fósforo, es un semáforo rojo importante. Y ¿no? empieza a ser complicado porque año de soja más soja más soja más soja es no reponer, salvo aquellos que fertilizan con fósforo, es no reponer nitrógeno, es tener un consumo de nutrientes muy superior al que estamos reponiendo. Entonces, para mí, en resumen, desde lo social y desde lo económico estamos como país, y desde lo ambiental realmente tenemos una posición frente al resto. Ambiental y productivo. ¿no? Ambiental y productivo. Claro, porque la productividad, si bien ha resultado lo que vos decís, ¿no? Que yo siempre lo repito, en los últimos 6 años llegamos a un plató.
Ustedes de la Fundación siempre decían, ya tenemos que estar en las 100 millones, después tenemos que estar en las 120, en las 140, y quedamos Hoy, ahí en las campos 100. de la zona núcleo, Ricardo, pasaron desde el año 85-83 de 60 quintales de maíz a 120 quintales de maíz promedio de 3 años. Han duplicado los rendimientos de maíz. Se ha duplicado la eficiencia del uso del agua en maíz y en algunos otros cultivos que, de vuelta, lo vamos a presentar, son datos inéditos porque son datos reales que salen de la agricultura de todos los días, no son de una experimental ni de una parcelita, son de campos y campos importantes que están generando mucha información y que están mostrando claramente mayor eficiencia en el uso del agua, mayor eficiencia en el uso de los combustibles fósiles, mayor eficiencia en la menor emisión, en fin, hay mucha cosa que se ha mejorado. De vuelta, y hay mucha cosa por mejorar, nutrientes, buenas prácticas en lo que hace a las decisiones diarias de controles de malezas, plagas y enfermedades, y todo eso lo debemos implementar. Pero estamos en una posición relativa de los otros dos pilares de la sustentabilidad, del económico y el social. En lo ambiental estamos mucho mejor que lo otro. Y no puede haber desfasaje. Claro. Tiene que ir todo más o menos junto, porque si no, el ambiental empieza a pincharse porque no hay incentivos. Vos sabés que todo lo que tiene que ver con sustentabilidad funciona con incentivos. Nunca ha funcionado en el mundo con castigos. No se construye sustentabilidad con multas. No se construye sustentabilidad con que si vos no haces tal o cual cosa, yo te voy a cerrar la tranquera o no vas a poder vender. Nadie lo pudo implementar, ni aun los regímenes más extremos de totalitarismo. No lo pudieron hacer. No lo pudieron hacer. Entonces, el mecanismo es incentivos. Yo tengo que estar incentivando y motivando a los productores a que realmente construyan, porque la sustentabilidad se construye todos los días, construyan un sistema sustentable. Si los tres pilares de la sustentabilidad se desbalancean y ambientalmente estoy haciendo las cosas bien, pero no económica y socialmente, se para y quedamos con una sustentabilidad, entre comillas, con un gran signo de interrogación y que no es completa. Muy bien, bueno, una nota con todo. Se lo dije al principio para presentárselo, ¿no? Nadie mejor que él para analizar un poco lo que está pasando en políticas públicas. Tampoco nadie mejor que él como para decir qué es lo que está pasando también a nivel de producción y a nivel de sustentabilidad, esta última parte. Una nota re completa. Gracias, Gaucho, como siempre. Gracias. Un gusto tenerte acá. Muy bien. Con usted nos seguimos viendo acá en Canal Agrositio.